¿Por qué se le llama sección número 1 a la sección número 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros? Fue el primer sindicato local que en el año de 1926 logró que la compañía petrolera El Águila, que era la que tenía la refinería de Madero, firmara un contrato colectivo con ellos por haberse constituido sin sindicato. Y como fueron los primeros, por eso cuando se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ellos son los primeros que firmaron un contrato, se dio el número 1. El número 2, ya te lo dije, siguió en ese tono, se le tocó a Mata Redonda. El número 3 le tocó a Ébano San Luis Potosí. El número 4, 5, 6, 7 y 8 le tocó a puros centros de trabajo de la Ciudad de México. Ya el número 9 le tocó a la sección de Veracruz, el 10 le tocó a la sección de Minatitlán, el 11 le tocó a la ciudad de Nanchital, Veracruz, el 12 a la ciudad de Francita, que ya desapareció ese campo, el 13 le tocó a Cerro Azul, el 14 a la Macuspana, Tabasco, el 15 a Venta de Carpio, el 16 a una refinería de Madero, el 17 a Álamo, Veracruz, el 18 a otra refinería de Madero, y así sucesivamente le fueron dando el número a cada sección por la época en que habían logrado firmar su contrato, la fecha que habían logrado firmar su contrato con las compañías extranjeras. Ese fue el número que se les asignó. A ver, Cerro Azul y Naranjos tiene una rivalidad como Ciudad del Carmen, Campeche o Tampico, Madero, pero en el caso de estos dos pueblos, Cerro Azul y Naranjos, ¿por qué la rivalidad? ¿De dónde nace? ¿Por qué esa problemática latente? El inicio de esa rivalidad nace de las dos empresas extranjeras que existieron en esos lugares. En Cerro Azul, Veracruz, Juan Casiano, San Diego de la Mar, todo eso, Tierra Blanca, todo eso era la compañía estadounidense Huasteca Petroleum Company. El Águila, que fue la empresa que más territorios logró tener en toda la vertiente del Golfo, fue de Naranjos. ¿Por qué el Águila logró obtener más territorio? Porque los últimos 10 años que estuvo Porfirio Díaz, él simpatizaba mucho por las compañías europeas, y a esa compañía del Águila le regaló, dicho por libros, no inventado por mí, todos los terrenos nacionales baldíos que existían en toda la vertiente del Golfo. Le regaló todas las albúferas, las lagunas, los litorales, todo lo que era propiedad federal se lo regaló al Águila. Y la Huasteca, para lograr hacerse de un predio, si lo podía comprar, lo compraba. Si no, lo subarrendaba, y si no, mataba a los dueños para apoderarse de ese predio y lograr extraer petróleo. Esa rivalidad de esas dos compañías se tradujo entre Cerro Azul y Naranjos, porque Naranjos pertenecían a la empresa El Águila y Cerro Azul a la Huasteca. Ya después que vino la expropiación petrolera, se aguzó más esa rivalidad, porque en el año de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que es el que había expropiado, dio una orden para que ya no hubiera tantos sindicatitos, tantas secciones, que se congregaran en las más importantes. Y como Cerro Azul, Veracruz, había tenido un historial más fuerte que otros centros de que son muy grandes como Poza Rica, en Cerro Azul, Veracruz, se concentró todo el personal de Naranjos y de Álamo por órdenes de Cárdenas. Ese personal, al moverlos a Cerro Azul, vivían en Naranjos, pero iban y venían todos los días. Eso les daba más coraje a ellos. Máxime que el trabajo seguía siendo en Cerro Azul, y los trabajadores sindicalizados de Cerro Azul,
cuando ya habían llenado todos sus satisfactores de transitorios y les sobraban plazas, le hablaban a la gente en Naranjos por teléfono que le mandara X número de trabajadores y que venían a trabajar aquí a Cerro Azul. Esa hermandad sindical, por eso la gente estaba movilizada aquí y estaban muy a gusto. Pero donde a un secretario general de Cerro Azul de la sección 13 les prohibió que le estuvieran dando trabajo a la gente en Naranjos, porque ya Naranjos sabíamos que iba a desaparecer. Eso lo único que hizo fue avivar las diferencias que tenía y se volvió en un pleito con los miembros de la sección 13. Estos compañeros de Naranjos habían sido sucursal y luego delegación de la sección 1 de Madero, que también era empresa que había trabajado con el Águila. Como ya surgieron buenos líderes, empezaron a querer ayudar a Naranjos para que subsistiera de lo que Lázaro Cárdenas había querido que desapareciera. Logrando más tarde, 6 años después de que Ávila Camacho era presidente de la República, lo convencieron para que emitiera un decreto presidenciable y echara abajo lo de Lázaro Cárdenas, donde autorizaba a él que en Naranjos se abriera una superintendencia. Y entonces el único jefe de campo que había, que era en Potrero del Llano, subió a superintendente. Ya llegando a ser superintendente de Naranjos, reclamó todo su personal de apoyo que estaba trabajando en Cerro Azul, como era el personal financiero, el administrativo, el logístico, todos se los volvió a llevar a Naranjos. Pero lo más asombroso, que Naranjos seguía sin fuentes de trabajo. Entonces los líderes que había aquel entonces de la sección 1, que protegían mucho a los compañeros de Naranjos, lograron que Petróleos Mexicanos le ofreciera 100 plantas definitivas a Cerro Azul, para que Cerro Azul, a cambio de eso, les firmara un convenio donde la mitad de los trabajos de perforación se los cedían a ellos para que tuvieran sus propias fuentes de trabajo. Ahí se acabó a cierto punto la rivalidad, donde vuelve a surgir nuevamente, donde cada quien peleaba que esta era jurisdicción mía, que esta era jurisdicción mía, eran pleitos eternos. Y entonces, ya estando de líder petrolero, uno de muy triste memoria para mí, Joaquín Hernández Galicia, en una convención sacó un acuerdo. Él ya sabía que Naranjos tenía más territorios que Cerro Azul y ordenó que cada sección buscara los prediales, en las oficinas catastrales, los predios que fueran sido del Águila y sus subsidiarias, y eso se le iba a dar a Naranjos, y lo de la Huasteca y sus subsidiarias se le iba a dar a Cerro Azul. Y lo más asombroso que encontramos es que mientras ellos llevaron miles de escrituras, Cerro Azul llevó muy pocas. Ahí nace una rivalidad más, de que se adueñaron de terrenos del Águila donde ellos no existían ni como campo petrolero, ni como delegación, ni como sindicato, ni como nada. Y aún así, gracias a esa designación de Joaquín Hernández, le asignaron terrenos que no eran de ellos, como es el Paleocanal de Chicontepec, que ya era propiedad del Águila, porque eran terrenos nacionales baldíos, pero no había nada. Y sí se los dio a ellos, que porque era del Águila. Y como eso, por eso lograron recabar más superficie territorial. Afortunadamente pasan los años y este líder metió reversa. Se dio cuenta que le había asignado jurisdicción de Naranjos donde ni existía Naranjos ni como campo petrolero ni como sindicato. Y obligó al líder de aquel entonces, que se llamaba Pablo López Serna, que le cediera el 50% a la 13 de todo el Paleocanal de Chicontepec, porque era tierra de nadie. Todo que era tierra de nadie se repartía en la mitad. Entonces ahí le ordenó que le cediera el 50% a Cerro Azul, cosa que originó que a este líder lo destituyeran en Naranjos y lo dejaran secretario general. Esas enconias, esos pleitos han seguido subsistiendo. Ellos se sienten dueños de todo porque era del Águila, y como la Huasteca tenía muy poquitos terrenos, está marginada. Esa es la rivalidad.